La inteligencia artificial, es un tema que da para hablar horas, ¿verdad? Genera muchísima conversación, muchísima expectativa. Sí, y también, seamos sinceros, genera como cierta inquietud, ¿no? Totalmente. Esa mezcla de fascinación por lo que puede venir y a la vez ese run run de fondo, esos temores un poco, bueno, un poco antiguos ya sobre la tecnología y dónde quedamos nosotros en todo esto. Ujú. Pues precisamente esa tensión es lo que queremos explorar hoy. Vamos a intentar sumergirnos un poco en esa incertidumbre que rodea a la IA. Ajá. Y para ello vamos a usar como guía las reflexiones de Eberto Tapias García en su texto Inteligencia Artificial, Racionalidad, Ética y Progreso. Un texto muy interesante, sí. La idea es entender mejor por qué nos preocupa tanto la IA, qué preguntas clave plantea, bueno, su desarrollo y sobre todo hacia dónde podríamos o deberíamos dirigirla. Vale. A ver, el objetivo de esta exploración no es dar respuestas cerradas, ¿eh? Más bien es como desentrañar las capas de esa preocupación. Ir tirando del hilo, ¿no? Eso es. Revisaremos las críticas, no solo a la IA actual, sino a la tecnología en general, desde puntos de vista filosóficos, económicos, Mm. y sobre todo plantear cómo podríamos enfocar la IA para que, bueno, para que sirva un futuro más humano. Venga, pues vamos a meternos en faena. Perfecto. Porque, como decíamos, esta sensación de vértigo ante una tecnología que lo cambia todo, pues no es nueva, para nada. No, no. La historia está llena de ecos. Efectivamente. El texto de Tapias García nos recuerda, por ejemplo, a los luditas. Siglo XIX, artesanos destruyendo telares mecánicos. Que a veces se les pinta como simples antiprogreso, ¿verdad? Exacto, como una rabieta. Pero era algo más profundo. Y pasó igual décadas después, con las huelgas contra la automatización industrial, o incluso más cerca, ¿no? Con la llegada de los ordenadores a las fábricas, los robots. Siempre ha estado ahí ese miedo. Miedo al desplazamiento, a quedarse obsoleto. Eso es. Y es fundamental entender eso que apuntas. Esas reacciones históricas, como bien dice el texto, rara vez eran un no a la tecnología porque sí, y punto. Claro. Reflejaban una conciencia, a veces intuitiva, pero muy aguda, de cómo la tecnología podía, desbaratar equilibrios sociales, económicos, culturales, que llevaban ahí mucho tiempo. Entiendo. Intuían que la herramienta no es inocente, que trae consecuencias, y no siempre las que esperamos. Que tiene un poder transformador enorme. Exacto. Y eso nos lleva a una idea clave que maneja Tapias García: la naturaleza ambivalente de la tecnología. Siempre es así. ¿Ambivalente en qué sentido? Pues que siempre tiene esa doble cara. Puede, por un lado, potenciar nuestras capacidades, liberarnos de tareas duras, pesadas, Ujú. pero por otro lado, puede generar nuevas formas de dependencia, de control, incluso de sometimiento. Ya. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Pues eso depende casi por completo de los fines que se busquen con ella y de los valores que guíen su diseño, su aplicación. No es la tecnología en sí, es el para qué. Y esa reflexión sobre la ambivalencia, sobre el poder de la tecnología para moldearnos, pues eso, que no empezó ayer. El texto nos recuerda que varios pensadores llevan mucho tiempo advirtiéndonos, y es fascinante ver cómo resuenan hoy sus ideas. Desde luego, son advertencias que parecen escritas para nosotros. Cómo la maquinaria en manos del capitalista, claro, no solo aumentaba la producción, No, y va más allá. exacto, podía convertirse en un arma para intensificar la explotación, llegando a deshumanizar al trabajador, a convertirlo casi en una pieza más de la máquina. Un apéndice, decía él. Eso. Y unas décadas más tarde, figuras como Heidegger, en su ensayo La pregunta por la técnica, de 1954, si no recuerdo mal, Sí, por ahí anda. pues advertía de algo más sutil pero quizá más profundo, que la mentalidad técnica moderna tiende a ver el mundo entero, la naturaleza, las personas, todo como un simple conjunto de recursos. Como un stock disponible. Justo. Recursos listos para ser explotados, optimizados. Lo llamó Bestand, existencias disponibles. Una visión que si se impone, pues vacía el mundo de otros significados, ¿no? Claro, lo reduce a pura utilidad. Y casi en paralelo, otro pensador, Jacques Ellul. En La técnica o el desafío del siglo, también de 1954. Ese es. Ellul alertaba sobre cómo la lógica de la eficiencia, del cálculo, que es propia de la técnica, tiende a colonizarlo todo, todas las esferas de la vida.
imponiéndose sobre la ética, la política, lo humano. Exacto. Es como si la pregunta ¿es eficiente? Siempre eclipsara a la pregunta ¿es bueno o es justo? La eficiencia por encima de todo. Peligroso. Y luego está Marcuse, con El hombre unidimensional, ya en los 60. Nos avisó del peligro de que esa búsqueda constante de eficiencia, de confort material, nos llevara a una sociedad conformista. ¿Conformista en qué sentido? Pues, una sociedad donde la crítica se apaga, donde la libertad se reduce básicamente a elegir qué consumir. Una sociedad que parece satisfecha en la superficie, pero que en el fondo está muy limitada en su horizonte humano. Es increíble lo actuales que suenan todas esas advertencias. Han pasado más de 50, 60, hasta 150 años. Totalmente. Y lo fascinante, como dices, es ver cómo esas críticas filosóficas conectan de lleno con el debate sobre la IA hoy. Nos obligan a cambiar el foco, ¿no? Exacto. Quizás la discusión más urgente no sea tanto si una IA puede llegar a tener conciencia o sentimientos como los humanos, que eso es muy especulativo y da para otra charla, Sí, desde luego. sino que las preguntas verdaderamente críticas, las que deberíamos hacernos ya mismo, son las que planteaban, en el fondo, estos pensadores. A ver, ¿quién decide hacia dónde va la IA? ¿Con qué intenciones? ¿Bajo qué criterios se está desarrollando? Y sobre todo, ¿para qué fines concretos se está usando y se va a usar esta tecnología tan potente? Claro. Porque el texto de Tapias García lo argumenta con bastante claridad. Si la IA se desarrolla principalmente bajo la lógica de maximizar beneficios para unos pocos o de optimizar procesos sin mirar el coste humano, Que es un poco lo que parece que está pasando a veces. pues el resultado más probable es una sociedad tecnológicamente muy avanzada, sí, pero también más desigual, más precaria para mucha gente. Hmm, En cambio, si logramos enfocarla como una herramienta para ampliar capacidades humanas, para resolver problemas comunes, para mejorar la calidad de vida de forma compartida, entonces sí. Entonces podría ser un motor de progreso real, de progreso humano. Claro, y es que esas preocupaciones filosóficas aterrizan de forma muy heavy, muy cruda, cuando vemos cómo se usa la IA hoy en día en la economía, ¿verdad? El texto de Tapias García es bastante crítico en ese punto. Sí, lo es. Señala una dinámica que, la verdad, es preocupante en el capitalismo actual. Vemos aumentos espectaculares de productividad gracias a la automatización, la robótica, la IA. La tecnología avanza a pasos agigantados. Pero eso, en lugar de traducirse automáticamente en bienestar para todos, a menudo va de la mano de despidos, de aumento del desempleo estructural, de una mayor polarización salarial. Y de una concentración de riqueza que no para de crecer. Exacto. El texto apunta a que muchas empresas adoptan estas tecnologías, bueno, no tanto con una visión de mejora social compartida, sino principalmente para reducir costes, sobre todo costes laborales. Y eso genera una paradoja muy evidente, ¿no? Que podemos ver todos los días. ¿Sí? ¿Cuál dirías que es esa paradoja? Pues si conectamos esto con el panorama general, vemos esa contradicción de la que habla el texto. Convivimos con un progreso tecnológico que parece imparable y al mismo tiempo con un deterioro palpable de las condiciones laborales para mucha gente. Cierto. Un debilitamiento de las redes de protección social, una desigualdad económica que se cronifica o incluso aumenta. Es como si la capacidad de generar riqueza creciera mucho, pero la capacidad de distribuirla justamente disminuyera. Es una desconexión brutal. El problema no es la IA en sí, no son los algoritmos, no son los robots. El meollo de la cuestión está en la racionalidad económica dominante que guía cómo se implementa. La lógica que hay detrás. Eso es, esa lógica donde el principal, y a veces parece que el único, criterio es maximizar la rentabilidad empresarial a corto plazo, por encima de otras consideraciones, sociales, medioambientales, humanas. Ujú. Cuando esa es la única brújula, la innovación tecnológica, por muy brillante que sea, corre el riesgo de convertirse en un acelerador de la desigualdad y la exclusión, en lugar de ser lo que debería, un motor de desarrollo humano integral. Suena bastante desalentador planteado así, pero el texto también abre una puerta a la esperanza, ¿no? Plantea como un escenario alternativo. Sí, lo hace. Y es importante tenerlo en cuenta. Sí, porque imagina por un momento, ¿y si consiguiéramos reorientar la IA? ¿Y si el objetivo principal fuera el bienestar humano colectivo?
Sería un cambio de paradigma. Total, las posibilidades que se abrirían son enormes. Podríamos usar esa productividad aumentada para reducir drásticamente las jornadas laborales, por ejemplo. Trabajar menos y vivir mejor. Exacto, mejorar las condiciones de trabajo, liberar tiempo para la formación continua, para la creatividad, para cuidar de los demás, para el ocio, la participación ciudadana. Sería un mundo donde las máquinas harían las tareas más pesadas, las repetitivas, las peligrosas, y las personas podríamos dedicarnos más a lo que nos hace genuinamente humanos: crear, investigar, cuidar, colaborar, reflexionar. La IA como aliada, no como amenaza. Justo. En ese escenario, la IA no sería vista como una amenaza que viene a quitarnos el pan, sino como una aliada potentísima para construir una vida mejor para todos. Sería un cambio radical de perspectiva. Sin duda, ese escenario es inspirador. Pero, y esto plantea una cuestión importante que el texto subraya con fuerza, no va a materializarse por sí solo. No es magia tecnológica. No, claro, requiere acción. Requiere un cambio consciente y profundo en la dirección ética y política que le damos al desarrollo tecnológico. No podemos dejar que algo tan transformador como la IA quede exclusivamente en manos de intereses privados o de la pura inercia del mercado. Sería un error grave. Si el progreso tecnológico solo beneficia a unos pocos, pues deja de ser progreso para todos, se convierte en privilegio. Entonces, ¿qué condiciones se necesitan para ese cambio? Pues para que ese futuro más humano sea posible, la innovación necesita guiarse por principios éticos claros. Y compartidos. El texto menciona dos que son fundamentales. A ver. Uno, una distribución justa de los beneficios que genera la tecnología. Que no se queden todos en las mismas manos. Y dos, la protección irrenunciable de la dignidad y los derechos de todas las personas. Suena lógico, pero a veces se olvida. Desde luego, sin un compromiso firme con estos principios, ese escenario optimista corre el riesgo de quedarse en eso, en una bonita utopía, papel mojado. Y hay un punto crucial que recalca el texto, que me parece fundamental. La IA, por muy lista que llegue a ser, no tiene conciencia moral. Cero. No sabe de ética, no tiene valores propios. La responsabilidad, por tanto, recae íntegramente en nosotros, los humanos. Absolutamente. Ahí no hay escapatoria. La responsabilidad es nuestra y es compartida. ¿Compartida entre quiénes? Pues recae en quienes diseñan y programan los algoritmos, por supuesto. Son los primeros, pero también en quienes establecen las leyes y las regulaciones para su uso. Los gobiernos, los organismos internacionales. La parte política y legal. Exacto. Y, en última instancia, recae en la sociedad en su conjunto. En cómo decidimos adoptar estas herramientas, integrarlas, convivir con ellas. No podemos delegar nuestra responsabilidad ética en la máquina. Sería absurdo y peligroso. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante este panorama tan complejo? Ni optimismo ciego ni miedo paralizante, supongo. Exacto. El texto propone justo eso, una vía intermedia, una especie de equilibrio crítico. Nos advierte contra dos extremos que son igualmente peligrosos, aunque parezcan opuestos. ¿Cuáles son? Por un lado, el tecnooptimismo ingenuo. Esa fe ciega en que la tecnología por sí sola va a resolver todos nuestros problemas, sin que tengamos que cuestionar nada. La tecnología nos salvará. Eso. Y por otro lado, el tecnopesimismo paralizante. Ese miedo que nos lleva a rechazar cualquier innovación de plano, o a sentirnos completamente impotentes ante su avance. Y ambas posturas llevan a lo mismo, ¿no? Pues sí. Aunque parezcan contrarias, nos conducen a la pasividad, a dejar que las cosas ocurran sin intentar dirigirlas, a no tomar las riendas. ¿Y qué propone el texto, entonces? Pues lo que necesitamos, argumenta Tapias García, es cultivar una reflexión crítica y constante. Debemos ser capaces como sociedad de debatir abiertamente qué tipo de futuro tecnológico deseamos y, sobre todo, qué valores queremos que lo inspiren. No frenar, sino orientar. Justo. No se trata de frenar la innovación. Eso sería tan absurdo como imposible, sino de orientarla activamente, de darle un propósito humano. Se trata, como decíamos, de tomar las riendas nosotros. Entiendo. Entonces, como decías antes, la culpa no es del robot, sino de la orden que se le da, por así decirlo. El verdadero reto no es técnico, es humano. Así es. La idea central que atraviesa toda la reflexión es potente. Quizá el desafío más grande que nos plantea la IA no sea conseguir máquinas aún más inteligentes, Que ya lo son mucho. sino construir nosotros sociedades más sabias. Y la sabiduría implica mucho más que la inteligencia técnica, ¿no? Implica discernimiento ético, visión a largo plazo, capacidad de cooperar, un compromiso real con el bien común.
Totalmente de acuerdo. La IA puede ser una herramienta extraordinaria para avanzar hacia una sociedad más justa, más sostenible, más plena, pero sí, solo si la integramos dentro de un proyecto humanista consciente. Sí, ¿no? Si por el contrario dejamos que su desarrollo se rija únicamente por la lógica descarnada del beneficio particular y la competencia a cualquier precio, es muy probable que acabe exacerbando las desigualdades que ya sufrimos. Y erosionando los lazos sociales que nos cohesionan. Tendríamos una sociedad quizás más eficiente en algunas cosas, pero más rota. Más fracturada y, en definitiva, menos humana. Entonces el futuro no está escrito en el código fuente de la IA. En absoluto. El futuro de la IA no está predeterminado por la complejidad de sus algoritmos ni por la capacidad de cómputo. No hay un destino tecnológico inevitable al que estemos abocados. Depende de nosotros. Nuestro futuro con la IA dependerá fundamentalmente de las decisiones que tomemos ahora y en los próximos años, de nuestra voluntad colectiva, de la claridad ética y la valentía política que seamos capaces de movilizar. Tenemos que ponernos las pilas, vamos. La tecnología que estamos creando, y la IA es el ejemplo más claro hoy en día, debería ser un espejo de nuestras mejores aspiraciones como sociedad, no una simple amplificación de nuestras inercias o nuestros problemas actuales. Ya. Por eso, más que temerla sin más o abrazarla sin crítica, la tarea urgente es preguntarnos con honestidad, ¿qué propósito le estamos dando? ¿Qué mundo queremos construir con su ayuda? Haciendo una breve recapitulación de todo lo que hemos hablado, hemos explorado cómo la inteligencia artificial se nos presenta llena de potencial, sí, pero también rodeada de incertidumbres y de riesgos importantes. Ujú. Riesgos que, como argumenta el texto de Tapias García, no nacen de la tecnología en sí misma, sino de cómo elegimos desarrollarla y, sobre todo, bajo qué lógicas económicas y sociales la implementamos. La clave está en el cómo y el para qué. Exacto. Y hemos visto cómo las advertencias históricas y filosóficas sobre ese poder ambivalente de la técnica pues cobran hoy una nueva relevancia. Parece que nos hablaban a nosotros directamente. Totalmente. Y si tuviéramos que quedarnos con un mensaje clave de toda esta reflexión, yo diría que es este. Las preguntas fundamentales sobre la IA no son, en última instancia, preguntas técnicas. No son para ingenieros solamente. Son preguntas profundamente éticas y sociales. Preguntas como, progreso, sí, pero ¿para quién? ¿Qué valores deben guiar la innovación para que realmente nos beneficie a todos? Y, en definitiva, ¿qué tipo de sociedad queremos ser en esta nueva era tecnológica que apenas está comenzando? Son las preguntas del millón. Desde luego. Y para cerrar, quizá podríamos dejar una última reflexión que plantea el texto. Una pregunta abierta, para que cada cual le dé una vuelta. Adelante. Más allá de la eterna especulación sobre si las máquinas llegaran algún día a pensar como nosotros, tal vez la pregunta verdaderamente esencial sea otra. Sea si nosotros, como humanidad, seguiremos pensando críticamente sobre el propósito que les damos a esas máquinas. Una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología que viene, con todo su inmenso poder transformador, sea un reflejo de nuestras aspiraciones más elevadas como colectivo? Y no simplemente una versión acelerada y aumentada de las lógicas que ya hoy nos generan tanta preocupación. Ahí queda eso.